Buenos días con todos, mi nombre es María Eugenia Guerrero Santana y voy a hablarles sobre la etiología del daño cerebral. Como principal punto tenemos los trastornos vasculares cerebrales, los cuales las enfermedades vasculares cerebrales son trastornos en un área del encéfalo que resulta afectada. Este causa la reducción de la aportación de sangre, oxígeno y glucosa, que estos interfieren en el metabolismo cerebral y estos producen alteraciones neuropsicológicas o de la personalidad. Los principales factores de riesgo de padecimiento de estas enfermedades encontramos la diabetes mellitus, el tabaquismo, el alcohol y las enfermedades cardíacas. Los trastornos vasculares crónicos son denominados como enfermedades vasculares cerebrales y los agudos y los otros son agudos o accidentes vasculares cerebrales. Y estos últimos son denominados ictus, que son episodios de instauración súbita, aguda o subaguda, en los que causa una lesión primaria o secundaria localizada en cualquier punto del sistema cardiovascular. Causa un déficit neurológico permanente o transitorio en relación a la zona afectada. La clasificación de los trastornos vasculares del sistema nervioso se divide en dos, en isquémicos y hemorrágicos. Los isquémicos, estos se producen por la disminución del aporte sanguíneo cerebral de forma total o parcial durante un periodo de tiempo variable. Conforma el 85% de los trastornos vasculares cerebrales. Se divide según su extensión en dos. En isquémico cerebral focal, que es la disminución del flujo de sanguíneo cerebral en todo el cerebro de manera simultánea debido a una hipertensión arterial marcada, y la focal, que es que afecta el área local del encéfalo. En estas focales se dividen en trombosis, en la trombosis, embolia y la reducción de flujo. También encontramos los trastornos hemorrágicos. Estos se dividen en hemorragia cerebral, hemorragia subaracnoidea, hemorragia subdural y hemorragia epidural y malformaciones vasculares. Las hemorragias cerebrales se define como un vertido hermático secundario en una rotura vascular que se produce en el interior del cerebro. Es decir, que se produce por rupturas de vasos sanguíneos de una arteria que se encuentra en el interior del cerebro. Según sus manifestaciones, esta se divide en parenquimitosa y ventricular. Encontramos como segundo la hemorragia subaracnoidea, que son el resultado de la extravasación de sangre al espacio subaracnoideo o lectomeningio. La hemorragia subdural, esta se produce por la acumulación de sangre entre la dura madre y la aracnoides. La hemorragia epidural, esta se localiza entre la dura madre y la tabla interna del cráneo. Encontramos las malformaciones vasculares, que esta se divide en aneurismas y angiomas. En los trastornos neurológicos más frecuentes, que los más frecuentes en estas enfermedades vasculares cerebrales se dan según el territorio vascular afectado. Por ejemplo, en la arteria cerebral anterior encontramos lo que es la hemiplegia contralateral, la disminución de la fluidez verbal, disfunción educativa, el síndrome de desconexión, la afasia transcortical motora. En la arteria cerebral media encontramos también lo que es la afasia de Broca, afasia de construcción, afasia de Wernicke, el déficit sensitivo motor contralateral, la agrafia, la alexia, apraxia constructiva y la calculia. En la arteria cerebral posterior encontramos también trastornos de memoria, déficit visual contralateral, las agnosias visuales, la alexia pura, trastornos
visoespaciales, la desorientación topográfica y espacial y las prosopagnosias. Como segundo traumatismo encontramos los traumatismos craneoencefálicos. Los traumatismos craneoencefálicos son la modalidad más frecuente del daño cerebral, sobreviniendo en las personas de menos de 40 años, y este es también conocido como un impacto en el cerebro causado por una fuerza externa que puede producir la disminución o alteración del nivel de conciencia, que a su vez conlleva a la disminución de las capacidades cognitivas o físicas. Debido a su particular estructura y configuración del cráneo, los traumatismos craneoencefálicos no solo producen alteraciones en la zona que recibe el impacto, sino que en las áreas alejadas del mismo, como consecuencia del efecto golpe contra golpe. Siendo esta el área frontotemporal y la zona más susceptible a sufrir esto. Los traumatismos craneoencefálicos, provocan lesiones por traumatismo directo o indirecto. El directo se produce cuando el cráneo impacta de forma brusca contra un objeto, produciendo las lesiones focales. Y el directo cuando el encéfalo se lesiona en el interior del cráneo tras ser sometido a una fuerza de distensión provocada por la desaceleración repentina. Encontramos también lo que son las lesiones abiertas o cerradas. Las abiertas son el paradigma del daño local, con síntomas focales y riesgos incrementados de epilepsia traumática, y se producen por un impacto sobre el cráneo produciendo una perforación ósea, una ruptura traumática de la dura madre y de la herida tisular. No siempre provocan la pérdida de conciencia, a diferencia de las lesiones cerradas, que estas sí lo provocan. Las cerradas generalmente producen la pérdida de conocimiento como consecuencia de la deformación de las fibras de la formación reticular situadas en el tronco cerebral. En esta se encuentra la pérdida de conciencia, como dije anteriormente, y que puede oscilar entre varios minutos o varios días. Esta también la puede llevar al coma. En las secuelas, además de presentar secuelas físicas, los TCE tienen un elevado riesgo de causar alteraciones cognitivas y emocionales. Encontramos según las funciones: en la atención, falta de atención selectiva, incapacidad para concentrarse en cualquier actividad o estímulo que tenga, procesamiento de la información. Se encuentran los trastornos del pensamiento, la dificultad de abstracción y razonamiento, dificultades para planificar actividades, la pérdida de iniciativa, la disminución de la velocidad del pensamiento, la cual se vuelve demasiado lenta para entender lo que le dicen, para pensar rápido. La memoria, que es la amnesia postraumática, la amnesia anterógrada, en la amnesia retrógrada, la laguna amnésica, y también afecta el lenguaje, causando la disartria, la afasia transcortical motora, y en su motricidad encontramos la lentificación de las respuestas motoras y las apraxias. También afecta lo que es el funcionamiento emocional, ya que el individuo frecuenta cambios de humor, la habilidad emocional, la ansiedad, hipersensibilidad excesiva frente a los estímulos, el egocentrismo, las reacciones agresivas o coléricas, baja tolerancia a las frustraciones. También se encuentra una disminución de la capacidad autocrítica, el psicoinfantilismo y la puerilidad, además de la apatía, depresión y la ausencia de conciencia de déficit. La gravedad de los TCE depende de los distintos factores o de la puntuación obtenida en la escala de Glasgow. La duración del coma depende de los minutos. Por ejemplo, si es mínima de 1 a 5 minutos e inferior al mes, es muy leve.
Y a ver, muy leve es de 5 a 60 minutos en un mes, leve de 1 a 24 horas en 1 a 3 meses y moderada de 1 a 7 días y la recuperación de 3 a 9 meses. Seguimos con el siguiente tema, que son los tumores cerebrales. Los tumores cerebrales, por su naturaleza expansiva, hace que sus manifestaciones reproduzcan siempre un cuadro neurológico focal de carácter rápido o lentamente agresivo, sin que ninguna región del sistema nervioso sea inmune a la formación. Puede haber un periodo silencioso que dure mucho tiempo, especialmente con la expresividad funcional, son las áreas funcionales o temporales. Determinados tumores son exclusivamente infantiles, mientras que otros, como los meningiomas y los blastiomas, son exclusivamente de adultos. Los síntomas de tumor cerebral dependen del tamaño, la velocidad del crecimiento y la localización, porque los que están localizados en ciertas partes del cerebro pueden alcanzar un tamaño considerable ante la manifestación de los síntomas. En cambio, en otras zonas, incluso tumores pequeños pueden tener efectos devastadores. La clasificación de los tumores. Estos tumores se clasifican en primarios y secundarios, los primarios se originan en cualquier parte del sistema nervioso, y estos se originan en cualquier parte del sistema nervioso, mientras que los secundarios son metástasis cerebrales producidas estas se producen como consecuencia del cáncer en el exterior del sistema nervioso. Son las consecuencias del cáncer de pulmón, de mama, la melanoma, el maligno o gastrointestinal. Como segundo, en la clasificación como segundo encontramos los infiltrantes y encapsulados. Los infiltrantes no tienen límite bien establecidos con relación a la parenquima cerebral, mientras que los encapsulados tienen un efecto comprensivo sobre la masa cerebral, pero tienen límites bien definidos. Estos se sitúan frecuentemente en el cráneo o en las meninges. Los tumores encapsulados se desarrollan como una entidad separada del cerebro y suelen ser císticos, es decir, que ocupan una cavidad llena de líquido que normalmente está recubierta por las células del tumor. Como tercero encontramos lo que son benignos y malignos. En función de su malignidad, que se clasifican en una escala que oscila de entre 1 y en los casos de benignos de 4, los de peor pronóstico. Algunos tumores cerebrales considerados benignos pueden ser de peligrosidad, ya que sean benignos o malignos, estos tienen el riesgo que en las cirugías pueden ocasionar algún daño. Es decir, que ninguno de los tumores es bueno. Ambos son malignos. Los principales tumores del sistema nervioso. Los gliomas, que recibe esta denominación como cualquier tumor originado en la proliferación indiscriminada de los neuroglías, siendo más frecuentes los que se originan como consecuencia de la proliferación de los astrocitos y en menor medida la proliferación de los oligodendrocitos. Entre los otros tumores encontramos los meningiomas, el schwannomas, osteomas, meduloblastocitos y los tumores hipofisiarios.
Como consecuencias neurológicas, si los tumores se localizan en la parte frontal, producen un empobrecimiento de las funciones cognitivas, la disminución de la fluidez del lenguaje y la capacidad de aprendizaje de tareas secuenciales o complejas, conformando una sintomatología característica del síndrome disejecutivo. Los que se localizan en el lóbulo parietal, estos se caracterizan por las alteraciones en el sentido del tacto, la dificultad para identificar o reconocer objetos, y si se sitúan más adentrado al lóbulo temporal izquierdo, se producen alteraciones selectivas de la memoria verbal o del trastorno de la memoria icónica y afectan el hemisferio derecho. Los tumores temporales masivos pueden producir un cuadro de amnesia global o generalizada. Y los que se localizan en el occipital afectan la visión, produciendo trastornos sensoriales o alteraciones visoespaciales y agnosias visuales. Y se localizan en las áreas de asociación. Como último parte de esta etiología del daño cerebral encontramos las infecciones. Este sistema nervioso, afecta al sistema nervioso debido a diferentes agentes infecciosos que pueden entrar a través de la garganta, la nariz, los oídos, la sangre o como consecuencia de traumatismos craneoencefálicos, como se explicó antes en el tema de los traumatismos, y operaciones quirúrgicas. Los síntomas que producen inicialmente una infección en el sistema nervioso son varias, como dolor de cabeza, vértigo, las náuseas, convulsiones o confusión mental. Los procesos infecciosos, los procesos infecciosos pueden provocar un daño cerebral por diversas razones, que puede ser que interfieren en el suministro de sangre, produciendo trombosis, hemorragias o obturación completa de los vasos de sangre. En esta encontramos las víricas, las bacterianas, las micóticas y las protozarias y parasitarias. Entre las víricas encontramos la afectación neurológica por VIH, encefalitis herpética, las meninges víricas, encefalitis agudas, virus de varicela zoster y polimielitis, entre otros. En las bacterianas encontramos la meninges bacteriana, el acceso cerebral, acceso epidural, que son la lepra, el botulismo, el tétano, entre otras. En las micóticas encontramos las criptococosis, las aspergilosis, candidiasis, entre otras. Las protozoarias o parasitarias, la toxoplasmosis, la malaria cerebral, las enfermedades del Lyme, la amebiasis, y también los triquinosis, que también se encuentran más. En las afectaciones neurológicas en el VIH, se dice que en más de la mitad de los casos de infecciones por virus de inmunodeficiencia humana se desarrollan patologías neurológicas y neuropsicológicas, siendo la forma más frecuente en la que se empieza a manifestar la enfermedad. La infección por el virus inmunodeficiencia humana se complica fuertemente en un proceso demenciante progresivo, conocido como el complejo de demencia SIDA, más recientemente reformulado como el complejo cognitivo motor. Encontramos la encefalitis por herpes simple. Esta encefalitis producida por herpes simple es la enfermedad viral más frecuente del sistema nervioso. Tras varios días de fiebre, cefalia y náuseas, el paciente presenta trastornos de percepción olfatoria, afasia, crisis
y alteraciones de carácter junto con el estado de obnubilación, afectación de los lóbulos temporales internos y el lóbulo frontal. También encontramos el Creutzfeldt-Jakob. Esta infección, también llamada encefalopatía bovina espongiforme, algo así. Bovina espongiforme. Es un tipo de infección del sistema nervioso producida por priones. Esta produce la degeneración progresiva del encéfalo, afectando principalmente el córtex cerebral y el cerebro. En las fases protodómicas produce astenia y cambios de humor. El CURU es una patología vírica con características similares a las enfermedades de Creutzfeldt-Jakob, que también se produce por priones como consecuencia de la práctica del canibalismo. Produce ataxias cerebrales, alteraciones oculomotoras, espasticidad progresiva y demencia de las fases terminales. También está la rabia. La rabia es una infección viral aguda, frecuentemente fatal si no ha existido una vacunación, que puede ser transmitida a los seres humanos por animales infectados. Este virus causa inflamación cerebral, irritación e hinchazón con presencia de células inmunes adicionales que provocan los síntomas de la enfermedad como dolor en la zona afectada, la fiebre, escalofrío, dolores de cabeza y dolores musculares, inquietud y ansiedad, entre otros, que también se encuentran los vómitos y convulsiones. Estos eran los virales. Las infecciones bacterianas son microorganismos generalmente unicelulares que no contienen clorofila y que se duplican por una división simple. En esta encontramos la meningitis bacteriana, que es una infección causada por diversas bacterias, que estas afectan la aracnoide y la pía madre, provocando un aumento de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. El absceso cerebral es una colección de material purulento dentro del cerebro que suele estar asociado al edema, construyendo un proceso necrótico. La lepra es una infección granulomatosa crónica, producida por el Mycobacterium leprae, que penetra a través de la piel o de las vías aéreas. Las vías aéreas. Encontramos también el botulismo, el tétanos, que es una toxemia aguda debida a la elaboración de neurotoxinas por infección bacilar que se produce con objetos mohosos o también picaduras o vacunas. Las infecciones fúngicas y protozoarias. Un hongo es de cualquier miembro del grupo de plantas que crece la clorofila y subsiste con materia orgánica viva o muerta. En esta encontramos el Toxoplasma gondii, que es un protozoo parásito que infecta a las personas que hayan consumido carne poco cocinada o por las heces del gato o por vía transplacentaria. Esta ocasiona malformaciones del feto, especialmente si la infección se produce durante el primer tercio del embarazo. Y la malaria cerebral, que es una grave pandemia que se produce en amplias zonas tropicales y subtropicales, especialmente en las áreas del desarrollo socioeconómico más bajo. Gracias.